voy a partir leyendo una frase, un quote, que es con el que empieza este libro que acabamos de publicar, que se llama Andrea Branzi, From Radical Design to Post-Environmentalism, y que habla de algo que yo siento que tiene mucho que ver con el tema de este congreso, que es decir, la Carta de Atenas, y cómo la Carta de Atenas en algún minuto situó el espacio y el tiempo libre. Esto dice así, esto es un extracto de del último prólogo de Le Corbusier a la Carta de Atenas, y dice: la Carta de Atenas los convertirá en adversarios o resueltos participantes, divididos de diversas formas, algunos en el lado de la ignorancia, egoísmo y rutina, o bien ocultismo, prejuicio organizado, y otros en el lado de la invención, imaginación, ciencia, coraje y fe. Con esa cita nosotros empezamos este libro de Andrea Branzi, y creo que es una manera muy positiva empezar, para introducir el tema de The Ephemeral Urbanism, que es lo que voy a hablar hoy día, es contarles un poco que Andrea Branzi acaba de proponer 10 recomendaciones para repensar la Carta de Atenas, como si las 95 recomendaciones que se pensaron en los congresos del CIAM no se aplicaran ya a la situación actual. Entonces hizo este rótulo que lo mostró en la Trienal de Milano, en que escribe y cuenta toda la historia. De las 10 no les voy a contar las 10, voy a leer solamente una, que es la que yo creo que fundamenta en gran medida las cosas en las cuales, en los temas que nos vamos a meter en los próximos minutos. Y dice así, sexta recomendación de 10. Diseñar infraestructuras temporales, ligeras y reversibles. Construir calles, puentes, conexiones con sistemas logísticos no rígidos, no definitivos, removibles y que no dejen huella en el suelo y que se adapten a los cambios y las necesidades locales a través del tiempo. Esto cobra sentido cuando aceptamos que hoy en día la escala y el ritmo de la urbanización contemporánea desafían la noción de permanencia como una condición básica de las ciudades. La forma física de las ciudades está evolucionando, mutando, modificándose y volviéndose cada vez más moldeable, fluida y abierta al cambio que la tecnología y las instituciones que la dominan y controlan. Los paisajes efímeros, y esto es algo que nos hemos dado cuenta nosotros y que les voy a mostrar mucha evidencia de que lo que estoy diciendo es verdad, los paisajes efímeros y los asentamientos efímeros emergentes están constantemente aumentando en escala. Y yo sinceramente creo que confrontan la noción de la ciudad como una entidad estable y permanente, que es como radica en nuestra imaginación cuando pensamos en la forma de la ciudad. En realidad, cuando las ciudades son analizadas en grandes lapsos de tiempo, lo efímero surge como un estado importante en el ciclo de vida de cualquier medio ambiente artificial, quizás incluso en su única constante. Dicho de otro modo, y en palabras de Bishop y Williams, dada la abrumadora evidencia de que las ciudades son una compleja superposición de edificios y actividades que son de una manera u otra siempre temporales, ¿por qué los urbanistas hemos estado tan enfocados en la permanencia? Llevando este argumento un poco más lejos, otros y más radicales autores como Giorgio Agamben argumentan que no solo es fundamental entender los asentamientos temporales, sino que es fundamental entender la estructura del campamento puesta en la estructura de la ciudad, en toda su metamorfosis. No solo por la necesidad de un mayor énfasis en la dimensión temporal de las ciudades, sino que porque hoy no es la ciudad, sino que es el campamento, el paradigma fundamental biopolítico de Occidente. De esto quizás podemos hablar un poco más en las preguntas, pero esto es un tema muy interesante. Volví a pensar en esta, y una cosa que voy a hacer ahora es mostrarle rápidamente 3 videos. Yo volví a pensar sobre esta recomendación con cada uno de los videos que les voy a mostrar, que en cierta medida muestran ciertos cambios en las condiciones del urbanismo y de nuestras ciudades.
volví a pensar en esta misma recomendación cuando, la verdad es que lo pienso cada vez cuando veo este caso, que es de lo que vamos a hablar la segunda mitad de esta charla. Hailing the river goddess. Este segundo video, que está a mi espalda, fue tomado de la BBC y describe el funcionamiento, esto es absolutamente increíble, describe el funcionamiento de una ciudad temporal que replica todas las funciones de una ciudad permanente y que ocurre por un festival religioso. Nosotros, que hemos hecho la investigación probablemente más en detalle sobre este tema, la llamamos la Mega Pop-Up City. Se llama Kumela y despliega sus propias calles, puentes flotantes, carpas de algodón que funcionan como centros de reunión religiosa, y una serie de infraestructuras sociales, como son hospitales, clínicas de vacunación, todas las cuales replican cada una de las funciones de una ciudad más permanente. El asentamiento desplegable se monta cada 12 años para recoger una fiesta hindú, la cual recibe entre 3 y 7 millones de personas durante 55 días, que permanecen dentro de la ciudad. Pero lo más importante es que recibe una población flotante que viene en 14 bathing days de 20 millones de personas. O sea, en algún momento en la ciudad conviven 30 millones de personas, recibiendo un total de gente de 120 millones de personas. Yo pensé, cada vez que veo este tema, pienso en esta recomendación de Brancy, porque demuestra que somos capaces de desplegar ciudades y desensamblarlas a una velocidad que nunca imaginamos con anterioridad. Volví a pensar en esta recomendación, y esta es la tercera y la última de introducción, cuando vi este video, que es un video que habla de un tema que también está en aumento, que es el tema de las shrinking cities, ciudades que se están achicando. En vez de crecer, como asumimos que las ciudades crecen o se mantienen, estas ciudades están constantemente haciéndose más pequeñas. Este es un fenómeno en aumento, y este video en particular es su caso más paradigmático, que es el caso de Detroit. Detroit alguna vez fue una ciudad que albergaba 2 millones de personas o más, y que se ha convertido en el ícono del declive postindustrial de los Estados Unidos. Se dice que al menos 750.000 residentes lo ocupan hoy día, dejando más de 80.000 casas vacías. Algo que me llamó mucho la atención hoy día cuando caminaba por Sao Paulo y veía todos los edificios de ocupación vertical. Decenas de miles de edificios de oficinas, fábricas, tiendas están abandonadas. Además, los límites de la ciudad, que son tan amplios como Boston, Manhattan o San Francisco, podrían caber en un tercio de su espacio. 40.000 millas cuadradas que están vacías, costándole a la ciudad cerca de $9 millones por milla cuadrada solo en servicios de emergencia. Cada uno de estos casos se relaciona de alguna manera con las 10 recomendaciones que Andrea Brancy nos propone y que nosotros recién publicamos en este libro. En particular en las relativas a la necesidad de pensar las ciudades de una perspectiva más flexible, ajustable y de crecimiento y desensamblaje incremental. Hoy somos capaces de construir a una velocidad mucho más acelerada. Somos también capaces de desplegar y desensamblar megaciudades efímeras que reciben millones de personas, así como también puede ocurrir y está ocurriendo en aquellas ciudades que considerábamos permanentes y que hoy que se están achicando. Las ciudades pueden y van a quedar muchas veces obsoletas. La urbanización se está convirtiendo en una urbanización más débil, cosa que yo considero bastante positiva, hecha de capas más suaves, las que progresivamente están tomando el primer plano. El video a mi espalda, que es un video del Urban Theory Lab at Harvard, muestra cómo incluso espacios que considerábamos no urbanizados, como el Amazonas, ya están cubiertos por capas suaves del flujo urbano. Desde que Henri Lefebvre publicó La Révolution Urbaine, cerca de 50 años atrás, previendo que en cierta medida en algún minuto la completa urbanización del mundo iba a ocurrir, y no con esto diciendo que el mundo iba a estar cubierto de casas, sino que diciendo que la urbanización se iba a convertir en un tejido mucho más suave, que iba a cubrir cada uno de los espacios que considerábamos recónditos. Perdona, más lento, ok, sorry. Hemos visto cómo procesos de urbanización han modificado el globo, formando una malla expansiva que ha conquistado cada rincón del planeta. Sino con tejido urbano mismo, con todas las infraestructuras que a este lo sustentan. Sin embargo, los sistemas urbanos no han solamente aumentado su escala, sino que también su metabolismo. Mientras que el alcance, escala y extensión de la urbanización son sin precedentes, la posibilidad de pensar métodos
que se tornan más livianos, débiles y en consecuencia reversibles, está hoy a la vuelta de la esquina. Le estoy hablando no con una ambición proyectiva actual contemporánea, estoy pensando en la ciudad de los próximos 30, 50, 60 años, que es el lapso de tiempo en el que yo considero que tenemos que pensar los problemas urbanos. Hoy los asentamientos humanos y la infraestructura son construidas y deconstruidas mucho más rápido que antes, y exagerando un poco y situándonos en un lapso de tiempo mayor, podemos incluso imaginar el mundo entero como una plataforma sobre la cual lo urbano aparece y desaparece en una serie de reconfiguraciones temporales. En este sentido, lo urbano ya no es necesariamente algo que se adhiera a una búsqueda por la permanencia, sino que en cambio tiene el potencial de convertirse en un pulso, ensamblándose y desensamblándose a sí mismo de una manera absolutamente reversible. En relación a este contexto y con estas ideas un poco en nuestra mente, nosotros enfatizamos la importancia de pensar en lo urbano en periodos temporales más amplios, y no como la petrificación sólida, permanente e irreversible, sino que como una condición que factoriza como atributo mayor expresiones ligeras y temporales. Con esto, hace 3 años fundamos en Harvard con Raúl Merotra The Research Project on the Ephemeral City, que fue mayormente basado en el caso que vamos a ver en la segunda mitad de esta presentación, pero que partió con la ambición de analizar sistemáticamente ciudades y asentamientos, y esto es muy importante, que tenían explícita o implícitamente una fecha de expiración, que sabíamos que en algún minuto se iban a acabar, que podían durar un día, podían durar 2 semanas, podían durar 3 semanas, podían durar 100 años, pero a priori sabíamos que en algún minuto tenían que desensamblarse y tenían que reabsorberse. La exploración de paisajes y ciudades temporales abre una potente vía de investigación para cuestionar la ilusión de permanencia que enmascara el medio ambiente construido, ofreciendo oportunidades para extraer lecciones y generar discusiones sobre configuraciones tanto explícitamente impermanentes como aparentemente permanentes de la condición urbana. Esto es importante, que la creciente atención de los temas ambientales y ecológicos que están adquiriendo hoy día en los discursos urbanos, especialmente los discursos urbanos articulados alrededor de la ansiedad que rodea la reciente aparición del paisaje como modelo para el urbanismo. No el bloque, no el edificio, sino que el paisaje como respuesta a los problemas contemporáneos, el proceso. Hacen evidente que tenemos que evolucionar hacia formulaciones más matizadas al momento de pensar los problemas de la ciudad. Hacia discusiones que superen la limitada representación de la ciudad como una yuxtaposición de objetos cercanos y estáticos, tanto en el espacio como en el tiempo. Como indica la formulación de Richard Sennett, hacia una ciudad abierta, hacia una imaginación urbana donde las ciudades deberían trascender la metáfora de una compleja agregación de objetos discretos. A fin de aceptar esta condición, entonces, debemos cambiar la mirada de los problemas del espacio hacia los problemas del tiempo, prestando lecturas más complejas y llenas de matices que implementen nuevas condiciones y que nos permitan incluir dentro del repertorio de ideas y de las discusiones que sostenemos estrategias más temporales. Por ejemplo, esto que está acá, lo de arriba es un libro que hizo Peter Bishop, y el que saqué el quote antes, pero lo que está atrás es algo muy bonito. Lo que está atrás muestra el ciclo de vida de la infraestructura, las calles, los puentes. ¿Cuánto duran? No son eternos, se acaban, se rompen, se erosionan, y tienen que ser reconstruidos en un proceso constante. La ciudad está constantemente reformulándose, incluso si no lo parece, desde nuestra perspectiva y escala pequeña como de personas y seres humanos. Pensando en un gradiente de permanente hacia más efímera, nosotros nos concentramos en el espectro efímero, trayendo caso a discusión de ciudades y condiciones urbanas que son explícitamente efímeras, permitiéndonos observar la condición extrema en la ocupación del espacio temporal. Ese mundo muestra las distintas capas de la urbanización. La urbanización, como hablábamos recién, ya no es más considerada solo los edificios, sino que es más bien un flujo. Miren, el dibujo de arriba muestra la urbanización en vertical, todos los satélites que están alrededor del globo. Esas son nuevas demostraciones, nuevas formas de urbanización. El espacio está urbanizado. El video que está detrás muestra la urbanización la urbanización del océano. Todos los shipping, como el shipping de objetos, y cómo esto se mueve y el océano está en constante flujo.
nosotros creemos que frente a estos cambios que hablan más del urbanismo como una especie de flujo y no como una especie de condición sólida, es necesario buscar otros horizontes y generar otras nuevas como imaginaciones para lo urbano. Hemos estado hemos estado juntando un creciente número de casos heterogéneos y hemos seguido una estrategia organizadora que ha sido estructurar una serie de ciudades temporales que les voy a mostrar ahora alrededor de un tema en particular. Hemos creado taxonomía y esas taxonomías nos han permitido un poco pensar y analizar y encontrar elementos comunes dentro de las distintas ciudades temporales. Esto funciona como una fuerza central que no solo define las dimensiones y complejidad, sino que también determina las características esenciales de los clusters o grupos que estamos creando, como bien el ciclo de vida del asentamiento, la composición del material, el lugar que ésta ocupa en la memoria cultural de las sociedades que las producen, etc. Así nos encontramos con una serie de ciudades que hemos llamado Ephemeral Landscapes. El primero es Ephemeral Landscapes of Religion. En cada una de estas diapositivas van a ver rápidamente a la derecha las ciudades temporales mapeadas en el tiempo y a la izquierda mapeadas en el espacio. El primer esfuerzo fue ver cuántas habían y dónde estaban. Y cuáles eran un poco los temas que estaban alrededor de estas ciudades. El primero era religión. El segundo, que quizás tiene que ver un poco más con el tema de este seminario, son celebración. Grandes reuniones masivas que se hacen como por celebraciones. El tercero es extracción, y esto es muy interesante, porque si bien en religión podemos pensar en cosas que tienen que ver solamente con un día, una fiesta, 2 semanas, 55 días en el caso del Kumbmela. En celebración son 2 semanas, 1 semana, pero en extracción, cuando pensamos en minera, en extracción de petróleo, pensamos en ciudades, urbanizaciones que tienen el ciclo de vida asociado al ciclo de vida de un material, que sabemos que se van a acabar de aquí a 150 años. Disasters. Los desastres están en aumento y hay muchas ciudades que se montan y desmontan para enfrentar temas de desastres naturales. Refuge, que tiene que ver con campos de refugiados alrededor del mundo, más de 47 millones de campos de refugiados. Transaction, dentro y fuera de la ciudad, espacios para la transacción que se montan y se desmontan. Y ahora contándoles un poco, hemos visto a través de estos clusters que en los últimos años, por ejemplo, había una extraordinaria intensificación de las prácticas de peregrinación, las que en consecuencia se han traducido en la necesidad de estructuras más grandes y más frecuentemente construidas para acoger reuniones masivas. Casos extremos de ciudades temporales, como son, por ejemplo, las construcciones efímeras para el Hajj de los musulmanes, o bien así como ciudades temporales que se forman en India para albergar celebraciones como el Durga Puja, que es lo que está ahora en la pantalla, o Navratri, que son por todo India y que se juntan miles y millones de personas. En Perú, el Quillou-Riti, la ciudad del sol. Así que montan donde se hace una peregrinación arriba de las montañas y se monta también una ciudad temporal, la que, si bien no es como el Kumbmela, junta muchos layers también muy interesantes. O bien otras como en India también, el Ganesh Chaturthi, donde millones de estatuas son construidas y llevadas al mar para su disolución. Millones, enormes, estatuas de 30, 40 metros. Reconfiguran completamente los espacios interiores de las ciudades y también tienen este tema de la reabsorción en el río, de cómo todo este esfuerzo en algún minuto cae y es reabsorbido por la geografía. O bien en Chile, esto es Lo Vázquez, que tiene que ver con cómo ciertas infraestructuras en algún minuto se reapropian completamente. Y algo que en algún minuto recibía autos que andaban a 100 kilómetros por hora, se convierte en un gran paseo de peregrinación entre 2 ciudades, permitiendo la adoración y la celebración de festividades religiosas. O bien lo que vamos a ver en la segunda parte de esta presentación, que es el Kumbmela, el más grande public gathering in the world. Con sus puentes, etc. Todas estas expresiones son en cierta medida configuraciones efímeras desplegadas para dar cabida a reuniones masivas que se montan por creencias religiosas. Esto es Holi, esto no pasa en India, esto pasa en todo Estados Unidos, donde hay inmigrantes indios. El día de Holi se hace esta mega fiesta donde todos nos tiramos colores y todo el espacio urbano también se transforma. Entonces, estamos viendo temporalidad no solo fuera de la ciudad, sino que también dentro de la ciudad. Por otra parte está el tema ya de los desastres naturales y los cambios en las condiciones climáticas que hacen evidente la importancia de repensar los refugios temporales
como respuesta a esta cosa. Y en esto, por ejemplo, hemos mapeado mucho. Una cosa muy interesante es que nos hemos dado cuenta que los desastres naturales no solamente hacen y generan que la construcción de muchas ciudades temporales, sino que también, y miren cómo se modifican estas cosas, modifica completamente las condiciones de la geografía una vez que estos desastres pasan. O sea, lo temporal, la inestabilidad, no solo es urbana, sino que también pasa por una reconfiguración constante de la geografía. Aquí hay una serie de imágenes que les muestran algunos desastres naturales. Ya sabemos, volcanes, inundaciones, con el cambio climático esto va a ser cada vez más fuerte, incendios. Cada uno de estos sabemos que en algún minuto necesita alguna respuesta y que es inevitablemente una respuesta de construcción temporal. Nada de esto, eso sí, y esto es muy importante, ninguno de estos casos, las respuestas temporales de estos casos han sido todavía analizadas sistemáticamente como parte del urbanismo, sino que más bien son vistas como respuestas, vistas como campamentos y no vistas como ciudades. Nuestro desafío es comenzar a ver todas las respuestas a estos fenómenos como ciudades. Lo que pasó, por ejemplo, en Haití, en Filipinas, en Chile y en varios otros casos de ciudades temporales en contextos de desastre. O bien, yendo al tema que hablábamos recién, como en muchas ciudades las tensiones políticas contribuyen al desplazamiento de personas desde sus lugares de origen y alimentan ecologías tremendas de campos de refugiados alrededor del mundo. Empezamos a mapear, por supuesto, campos de refugiados, entender cuáles eran sus bases, su morfología. Descubrimos que tienen etapas, que funcionan como ciudades, que duran 20 años, donde una persona nace y muere y se llaman campamentos, y en verdad son ciudades que configuran una estética temporal. Ejemplos extremos de estos espacios humanitarios son los campos refugiados y situados en la Côte d'Ivoire, que acomodan más de 900.000 refugiados procedentes principalmente de Libia, como también de otras localidades adyacentes. Sin embargo, los casos más llamativos son el de Dabat, en el norte de Kenia oriental, que lleva ya 2 décadas y que actualmente tiene capacidad para 500.000 personas. Similar a estos campos son el de Brejid en Chad, que es el hogar de 200.000 personas, así como variados campamentos en Sri Lanka, que dan albergue a 300.000 personas desplazadas en la década de la guerra civil, las que son solamente un ejemplo entre muchos. La verdad es que cuando pensamos la cantidad, podemos decir que sorprendentemente todos estos que le da pena descrito son solamente una pequeña parte de los 45 millones de personas. 45 millones de personas, 2 veces Chile, que según el Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados se desplazan actualmente alrededor del mundo. Y todavía esto es pensado desde el public health, desde la salud pública, y no desde la arquitectura. Algo pasa que por alguna razón nosotros, arquitectos y urbanistas, no nos sentimos todavía llamados a mirar estos como problemas de las ciudades. En el otro extremo del espectro están todas las celebraciones culturales, más linkeadas al tema de este seminario, que también están en aumento, creciendo en escala y frecuencia, que también causan la erección de estructuras temporales dentro y fuera de los asentamientos urbanos. Festivales extensos de música como Exit en Serbia, Coachella en California, Sziget en Budapest, también motivan la construcción de asentamientos efímeros, extendidos por periodos cortos de tiempo, que reúnen grandes grupos de personas. Van desde relativamente pequeñas reuniones, como esto que se hace en Estados Unidos, en Nevada, el Burning Man, o bien el Fuji Rock en Japón, que juntan como 40.000 personas y que se congregan para disfrutar música y celebración. Hasta otros que son mucho más grandes, como este que tiene 350.000 personas, que se reúnen en un evento musical como Glastonbury en Inglaterra, o Roskilde Festival en Dinamarca, o Werchter en Bélgica, o bien expresiones en África, como Africa Burn, que un poco hace un mirror a lo que pasaba en Burning Man, donde se construye una serie de elementos artísticos. Ahora, hablábamos también de que no solo son religión, celebración, desastres, disrupción, sino que también extracción. Entonces, esta lista de ejemplos se amplía enormemente si incluimos toda la gama de ciudades temporales construidas para la explotación de recursos naturales como en minería, en extracción de petróleos o bien en forestal. Por ejemplo, las actividades extractivas que están en juego en la mina de Yanacocha, en Perú, con más de 10.000 habitantes temporales, Itzhok Maritsa, en Bulgaria, la mina Motru de carbón en Rumania,
Chuquicamata en Chile, donde nosotros estamos haciendo un proyecto súper interesante que en otra ocasión les contaré. Salvador y Pelambres en el norte de Chile. Todas estas ciudades, en cierta medida, generan un asentamiento temporal diferente, como les decía, asociado al ciclo de vida del material, pero que tiene grandes implicancias medioambientales y que modifican la escala geográfica. Al igual como los desastres naturales, la extracción modifica a escala geográfica el territorio. También muchas veces no son pensados como problemas del urbanismo. Bueno, hay una serie de mapas y podría dar solamente una charla sobre cada uno de estos, pero no quiero extenderme en los patrones. Hemos estado mapeando, entendiendo cómo estos se despliegan, las tecnologías que se ocupan, etc. Todos los asentamientos mencionados se aumentan incluso más y se agregan una larga lista que enriquece una diversidad de taxonomías, esta diversidad de taxonomías para ciudades temporales cuando vemos, por ejemplo, los campamentos militares alrededor del mundo, estaciones de investigación ubicadas en distintas latitudes, ciudades dentro y fuera, ciudades pop-up dentro y fuera de los asentamientos urbanos que se configuran para la transacción, eventos deportivos, o incluso todas las recientes o relativamente recientes construcciones disruptivas dentro de establecimientos un poco más formales, como el Occupy New York, que fue bastante paradigmático. Aquí en la super mega densa ciudad de Culjas, esta especie de ciudad suave que desafía todas las convenciones sociales y la institucionalidad. De estas también hay muchas. Nosotros, todas estas ciudades que parecieran no tener nada en común, o algunas parecieran no tener ciudades, sino que ser fenómenos, argumentamos que pueden ser vistas a través de los mismos lentes porque comparten lo que llamamos un expiry date, una fecha de expiración. Es decir, comparten en común la certeza, o al menos la promesa, de que en algún minuto se van a disolver y que tienen en cierta medida una fecha de vencimiento. Creemos que en ellos se encuentra un desafío, un gran desafío para nosotros que tiene que ver con la necesidad de desarrollar herramientas para intervenir y pensar en configuraciones no permanentes del medio urbano como una condición y una categoría legítima, que es lo que decíamos antes, y productiva dentro del discurso del urbanismo. Rápido, súper rápido, les voy a mostrar solo una y quiero, para marcar el punto sobre qué cosas podemos aprender nosotros o cómo podemos comparar o contrastar este tipo de paisajes con los paisajes un poco más tradicionales. Esto tiene que ver con los paisajes de transacción. Y tiene que ver con que la arquitectura como espectáculo de la ciudad, y como respuesta a este capitalismo impaciente, muchas veces hace que el espacio del comercio y la transacción sean estos edificios que nosotros vemos atrás, edificios icónicos, en los que el rol del arquitecto muchas veces tiene que ver con hacer una caricatura de sí mismo, y que desatienden gran parte de los problemas que realmente ocurren en la ciudad. Y que muchas veces incluso están tan presentes, porque pareciera ser que son pareciera ser que son un poco como el tema más hegemónico, ¿verdad? Déjeme arreglar esto un poquito. Okay. Que nosotros mismos tendemos, cuando vemos la cosa más informal, tendemos a dudar de su validez. Siendo que muchas veces lo más informal, lo más incremental, da grandes servicios a la ciudad. Esto es un croquis muy bonito. Es un croquis muy bonito que hizo Raúl Merotra, que habla de cómo se llama The 5 Stages of Squatting. Y va mostrando cómo en Mumbai, que Raúl lo llama The Kinetic City, cómo en Mumbai, cuando hay un vendedor informal en la calle, a medida que se va sintiendo más seguro o que se va ubicando en un lugar en el cual le renta más, va creciendo constantemente, agregando más capas materiales, las cuales lo inteligente, que a diferencia de la arquitectura formal, son desensamblables, si es que tiene algún tipo de problema, y puede en cierta medida reconfigurarlas en función de sus necesidades. Es una arquitectura que está fuera del dominio de lo que entendemos tradicionalmente como la arquitectura, pero que es mucho más ajustable, elástica y adaptable. Y que yo no digo que todo tenga que convertirse en informal. Lo que digo es que tenemos que, por un momento, suspender ese pensamiento crítico, ese prejuicio, y ver si hay un par de cosas que podemos aprender de estos paisajes para aplicar a las ciudades. Por ejemplo, esto rápido, Raúl siempre lo cuenta cuando habla del Kinetic City, es como Mumbai no podría existir si es que no hubiese un sistema, como lo que está ahí arriba, lo que lleva el señor arriba son como tarritos en los que se lleva la comida, un sistema logísticamente súper sofisticado, en el que la gente te cocinan en la casa, la gente va a buscar la comida a la casa y te la lleva a la casa, las personas. Y esa comida se hace en los slums,
en los asentamientos informales, todo lo que hoy día nosotros aquí en Occidente tendemos a comer en, no sé, en Sodexo en Chile, no sé cómo se come acá, pero en las comidas, en estas cosas más corporativas, allá se soluciona con comida casera desde los slums, con una infraestructura que la soportan las mismas personas, súper flexible, súper del contacto, súper interesante. Voy a rápidamente mostrarle 3 estrategias, muchas estrategias hemos visto y hemos mapeado, 3 estrategias cortitas antes de pasar al caso en el que quiero gastar mi tiempo. La primera es en México, se llama estas 3 estrategias, las 3 son distintas. La primera es de colonización en México, el Tepito. La segunda es detachment, la primera tiene que ver con cómo la transacción sea dentro de la ciudad y soporta completamente la infraestructura informal, soporta completamente la estructura formal. La segunda es detachment, cómo se crean fuera de la ciudad ciertos lugares de transacción, espacios de transacción que son también efímeros. Y la cuarta es reversibilidad, que es la más interesante. Cómo algunas infraestructuras urbanas pueden modificarse en segundos, para albergar situaciones de transacción de manera muy rápida. Esto no está corriendo. Ahí está. Cada una con su pulso distinto. Esto me lo voy a saltar para no... Primero Tepito. Rápidamente les quiero mostrar esto en 2 diapositivas. Imagínense, aquí, no sé si se ve. Sí se ve. Los puntos negros son las estructuras formales de comercio, los mercados formales de comercio. Los puntos grises son los mercados informales. ¿Qué nos dice este mapa? Este mapa nos dice que la economía de México, de feria libre, de intercambio de vegetales y comida, no podría soportarse si es que se quitaran estos asentamientos informales. Que interesantemente colonizan una serie de espacios urbanos, son de crecimiento incremental y permiten una coexistencia muy interesante entre una venta mucho más establecida y una venta que es mucho más elástica, por decirlo así. Luego otro ejemplo es Quartzize. En Quartzize, que ocurre en Estados Unidos, es una feria que para la transacción de joyas se monta un campamento fuera de la ciudad, dura 2 semanas, con todas las capas de infraestructura de una ciudad permanente, que solamente para el intercambio de joyas. Lo interesante aquí es que estos elementos móviles que vemos como autos en la ciudad, que no se nos imaginarían que en algún minuto podrían reinterpretarse como el bloque de un edificio, se reúnen en clusters y forman esta mega ciudad por 2 semanas con gran comercio. Esto es muy interesante porque aquí podemos ver cómo nosotros siempre pensamos en la arquitectura que es una cosa permanente, pero hay veces que los problemas no son permanentes. A veces que los problemas son temporarios. A veces que necesitamos pensar y imaginar soluciones temporarias para problemas temporarios y no soluciones permanentes para problemas temporarios. Si no existiera este sistema de transacción, no podríamos imaginar, ¿no? Dar cabida a esta demanda de transacción de joyas fuera de la ciudad. Y este es un caso que yo encuentro alucinante, que tiene que ver con cómo... voy a avanzar un poco mi presentación. Perdón. Que tiene que ver con... Esto del Romkuk Market, esto está en Tailandia, y tiene que ver con... Por favor, pon el video. Tiene que ver con la reapropiación de la infraestructura. Nosotros tendemos a pensar que en la infraestructura como una cosa bastante monofuncional, que solamente sirve a la movilidad de un lugar a otro. Eso es lo que es una línea de tren, ¿verdad? Que la gente se mueve de un lugar a otro, es bastante dura. Muchas veces están los discursos de arquitectura, los discursos urbanos dicen las grandes cicatrices urbanas, porque pareciera ser que en nuestro pensamiento que viene de esta arquitectura estática, dura, inflexible, no hubiésemos todavía aprendido que hay mecanismos más sofisticados y más suaves de juxtaponer usos, de juxtaponer funciones, de extremar el contacto hasta el más mínimo detalle. Entonces, esto es lo que empieza a pasar cuando el tren se va y se convierte completamente en un mercado. Pues esa infraestructura como las calles de como estos highways que hoy día me di vuelta aquí por Sao Paulo, que pareciera ser que matan todo lo que está abajo, conviven con otros usos, que no pueden sino ser usos más efímeros, más adaptables, más ajustables. ¿Por qué pensamos en la arquitectura siempre como esa cosa dura, que no cambia, que no factoriza la movilidad en su interior? Entonces, un poco lo que quiero transmitirles con esto es que no tengo el tiempo para mostrarles todos los casos que hemos analizado, pero lo que sí les puedo transmitir es que a múltiples niveles pensar en lo efímero como una parte válida de los discursos del urbanismo nos puede ayudar a reimaginar la manera en que intervenimos en las ciudades.
Bueno, aquí un poco de los análisis que hacemos, momento a momento, entendemos las infraestructuras que permiten que esto ocurra, las proximidades, la gente cómo funciona, cada cuánto pasa, bla, bla, bla. A ver. Un poco lo hacemos en lapsos de 5 minutos. Piensen que la ciudad normalmente se analiza en lapsos de 1 hora, 1 día, 2 semanas. ¿Qué pasa si pensamos en infraestructuras y intervenciones que puedan tener impactos que se hacen minuto a minuto? Bueno, y ahora vamos a ir a lo que yo creo que es como el corazón de esta presentación. Es algo que para mí es muy importante y tiene que ver con lo que yo creo que este diagrama muestra de manera muy clara, y es el caso más grande, más extremo, de Ephemeral Landscapes of Religion, ciudades temporales que se montan por religiones. El Kumbh Mela. Nosotros fundamos este proyecto. Es un proyecto que se titula, lo fundamos en Harvard hace 2 años, cuando fuimos al Kumbh Mela. El Kumbh Mela es la reunión pública, que ya lo vimos, más grande del mundo, que recibe entre 100 y 120 millones de personas. Despliega sus propias calles, puentes flotantes, carpas de algodón, que sirven como residencias y locaciones para reuniones espirituales, así como también infraestructura social, clínicas de vacunación, y todas replican, de una manera u otra, las funciones de una ciudad permanente. Se monta cada 12 años para recibir un festival religioso, como les dije, entre 3 y 7 millones de personas, por 55 días, y un flujo adicional entre 10 y 20 millones, que viene en ciclo de 24 horas durante los mayores días de baño. Nosotros estábamos interesados en el tema de lo efímero. Todo partió con que Raúl Merotra había empezado con el Kinetic City, que era una manera de repensar lo informal como una ciudad que está en constante cambio. Y cuando nos encontramos con el CUM, nos dimos cuenta que el CUM era, por excelencia, el caso más extremo de una planificación urbana temporal que extremaba al máximo todas las condiciones de la temporalidad. Aquí hay un video que me gustaría que pusieran. Y después les voy a contar un poco cómo armamos esta investigación y las cosas que hemos aprendido. En este sí que los voy a dejar que lo escuchen. Así que pónganlo fuerte, please. The Kumbh Mela starts today. It will last over 55 days and crores of Esta era una noticia people will attend. que se dio justo en el momento en el que nosotros estábamos yendo al Kumbh Mela. These akhadas, once the training camps of warriors, are the nucleus of the Kumbh. They are now monasteries that host wandering sadhus and sadhvis. Near 1 million people headed towards the Ganges River on Monday, with many more expected to arrive as the world's largest religious gathering kicked off. Tens of millions of Hindu pilgrims are making their way to Allahabad in the northern Indian state of Uttar Pradesh. They are arriving for the Mahakumbh Mela, or Grand Pitcher Festival, to bathe where the Ganges and Yamuna rivers meet the mythical Sarasvati River. Millions of pilgrims arrived in Allahabad as the Kumbh Mela kicked off. Thousands were taking a holy dip in the Ganga, and this is of course one of the most important parts of the event, which takes place once every 12 years. The Kumbh Mela is seen as possibly the biggest gathering which takes place anywhere in the world. It's a 55-day festival. More than 100 million people are expected to visit the city, and Allahabad, unsurprisingly, has been preparing for the festival for months. A vast tented city has grown up around the river. Tens of thousands of families are camping on the banks of the river in anticipation of the festival. 14 temporary hospitals have been set up with 243 doctors deployed round the clock. 40,000 toilets have been built for the pilgrims. Police checkpoints have been set up on all roads leading to Allahabad, and about 30,000 policemen and security officials have been deployed to provide security during the festival. Bueno, nosotros nos encontramos con el caso del Kumbh Mela y sabíamos que algo había que hacer. Sabíamos que queríamos ir al Kumbh Mela, sabíamos que algo podíamos aprender del Kumbh Mela, pero parecía súper complejo porque no habían registros antes de que nosotros fuéramos. Los registros que habían eran en su mayoría, siento que este es un festival que ha ocurrido durante 5.000 años y que ha sido celebrado siempre como una cosa de números, es decir, 120 millones de personas, tan grande como Manhattan, 55 días, flujos de 20 millones de personas. Pero había sido solamente representado en su dimensión fotográfica y de espectáculo o como religión, pero en verdad era una ciudad, no era un campamento, era una ciudad. Entonces nosotros decíamos, ¿qué pasa si lo empezamos a mirar desde una perspectiva del urbanismo?
Y eso es lo que les voy a contar hoy día, cómo armamos el proyecto de investigación, cómo lo analizamos y cuáles han sido las cosas que hemos aprendido de esta cosa. Voy a usar y voy a tratar de no usar, la verdad, estas palabras que están ahí, que son las palabras que yo tengo incorporadas un poco en mi vocabulario, pero cum significa pot, mela gathering, o sea, es la reunión de la vasija, akara son las órdenes religiosas, que son los principales actores de este festival, que en algún minuto eran aquellos que esto era un festival de guerra y era un festival en el cual se luchaba por bañarse primero en el río. Luego Sangam es la confluencia de los ríos y Adhikari el magistrado del distrito. Ahora, el Kumbh Mela nace, y la razón por la cual 120 millones de personas deciden ir a bañarse a la confluencia entre el Ganges y el Yamuna en India, es porque se supone que en mitología hindú está el churning of the ocean, es decir, hay un palo que está un poco aquí en esta foto de arriba a la izquierda, que se entierra en la tierra y que quema completamente el océano. Y en ese momento surge un néctar de la inmortalidad y tiene una soga amarrada al palo que está en una esquina los dioses, en otra esquina los demonios, y está la diosa Moheni, la que colecciona, la que agarra todo este néctar de la inmortalidad, y un poco volando, escapándose, 4 gotas de este néctar de inmortalidad caen en 4 distintas ciudades. Entonces, el mito dice que si alguien de religión hindú que están en constante reencarnación van a bañarse a alguna de estas 4 ciudades en el momento en que el cielo está en la posición exacta en la cual estaba cuando ocurrió el festival, o sea, la pelea, no se reencarna nunca más, se va al cielo, como para los católicos. O sea, es un gran incentivo el hecho de ir, y por eso 120 millones de personas vienen. Cada una de estas ciudades está asociada a un cuerpo de río, porque en India los ríos son sagrados, los ríos no son geografía, sino que en India los ríos son dioses en su forma líquida, en particular en Allahabad, que es el primero, el que está a la izquierda, donde se cruza el Ganges, que es uno de los ríos más sagrados, y el Yamuna, y un tercer río, que es un río mítico, que se llama el Sarasvati, que supuestamente pasa por debajo. Y la verdad es que nosotros, empezamos a mirar cosas históricas y empezamos a ver en qué momento esto se convirtió en una ciudad. Sabíamos que no siempre había sido planificado. Y nos dimos cuenta que después del 1930, los ingleses empezaron a preocuparse porque se empezaron a dar cuenta que estaba esta masiva reunión de gente, que más encima eran guerreros que luchaban unos con otros por bañarse primero en el río en el momento que tenían que bañarse, y como se empezaron a preocupar, empezaron un poco a regular todo este sistema, y así nace un poco una situación un poco más ordenada de guerrero, de planificación, que empieza a estructurar una ciudad. Es realmente el congreso más importante del hinduismo, donde vienen los líderes religiosos, los akaras, que en ese minuto los sadhus, los santos, que son gente que vamos a ver después que viven desnudos encima de los Himalayas, bajaban solamente en ese minuto a reunirse con sus devotees. Era un evento súper frugal, la gente llevaba en la cabeza un saquito, y en ese saquito todo lo que le cupiera de ropa y comida, y eso era lo que se ocupaba durante los 55 días. Era un caos, una especie de campamento hecho como en la noche. No tiene nada que ver con lo que les voy a mostrar después, que una de las ciudades más limpias y perfectas que yo he visto yo he vivido 3 veces en la India, en varias ciudades. Una de las ciudades más limpias y perfectas que yo haya visto en India. Muy rural en su manera de hacerse, con simples carpas de paja. No se permitían fotografías porque los sadhus estaban desnudos, entonces no hay mucho registro. Pero la verdad es que era de todas formas un encuentro masivo. Aquí lo que tenemos es un poco para dimensionar el tamaño de la ciudad. Esos son 10 kilómetros. La ciudad del Kumbh Mela, que la vamos a ver ahora, se sitúa en los bancos de arena que están en el borde del río, que se ven. Ese es el tamaño más o menos. Lo que está en rojo marca dónde se sitúa la ciudad. Y lo que está a la derecha es muy interesante. Eso es entre los años en que la ciudad pasa, son los registros de la ciudad cuando la ciudad está desensamblada. Una de las cosas más interesantes que pasa es que esto está asociado a los flujos del monzón. El monzón, supongo que todos sabemos que el monzón es esta especie de época lluviosa que viaja a través del mundo y hace que los ríos suban. Entonces, aquí este festival ocurre en enero y el monzón baja a finales de octubre. O sea, el desafío es como montar una ciudad en cosa de 6 semanas para empezar a recibir a los peregrinos. Esta es como
¿Se ve o no? Sí. Esta es la ciudad cuando está armada y la ciudad se arma, pero el río se sigue moviendo, constantemente se sigue moviendo. O sea, la ciudad tiene que ser reversible. Esto es un evento que tiene mucho que ver con el agua, cómo entrar en contacto con el agua. El hinduismo tiene mucho que ver con el individuo, con cómo encontrar formas de que el individuo se relacione consigo mismo con la naturaleza. Quizás por eso el yoga y todas esas cosas son tan populares hoy día en esta sociedad individualista. Pero básicamente es una ciudad de 30 millones de peregrinos que vienen por un día, la gran mayoría, a hacer un sacred bath. Dura 55 días. Y esto es muy interesante. Es decir, en qué momento la ciudad deja de ser un campamento y se convierte en una ciudad. Este plano es un plano de una versión muy importante del Kumbh Mela. Es el primer plano que nosotros encontramos del Kumbh, visto como una ciudad de 1954, justo después de que se fueron los ingleses. Es un Kumbh muy importante porque es cuando fue la estampida más grande, imagínense, 120 millones de personas, todos tratando de bañarse. Entonces se montan por detrás, se suben encima y hay estampidas y muertes. Habían muerto creo que 200 personas en una estampida en este Kumbh. Mucha gente dice que es porque se fueron los ingleses, pero la verdad es que no es tan claro, quizás es por otras razones. Los ingleses empezaron también a captar cifras. Imagínense lo que significa tener todo este montón de gente en un mismo lugar y para una pandemia, para el cólera. Entonces un poco a estudiar, se empieza sistemáticamente a analizar y lo que empieza a ser muy interesante es que empezamos a ver ya en los planos que siguen, es que el Kumbh Mela que pasa cada 12 años empieza a reflejar el estado de pensamiento en la planificación urbana. Entonces, todo de repente empieza a convertirse nace Chandigarh y todo empieza a convertirse en sectores autosuficientes con mega manzanas y no sé qué. O sea, es una ciudad temporal, es un campamento, pero que replica el estado del pensamiento de la planificación. Este es el del 2001 y este es el de este año, el que nosotros. Esto es algo que quiero compartir con ustedes que tiene que ver con cómo esto era un problema que no era solamente un problema de urbanismo, sino que era un problema interdisciplinario. Era cómo montar Nosotros estábamos en Cambridge, en Harvard, y queríamos ir al Kumbh Mela, pero no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, no sabíamos cómo armar, cuáles eran las preguntas interesantes. Entonces, fue un muy buen caso para montar para entender cómo funciona el trabajo interdisciplinario. Cómo armar una investigación que fuese realmente interdisciplinaria. Tuvimos muchas como preliminary meetings, muchas de escuelas de Harvard participaron en este proyecto, que hoy día lo lideramos nosotros, pero muchas otras escuelas participaron y hoy día es uno de los 8 proyectos que usa como la presidenta de Harvard para hacer como el branding de la universidad entera. Fue urbanismo, business, religion, Technology, Health, Governance and Engineering. Esos eran como los temas que estábamos viendo, entonces invitamos a las escuelas asociadas. Y la verdad es que como no sabíamos qué preguntarnos antes de ir y qué podíamos aprender, partimos con preguntas básicas sobre cómo, qué, dónde, quién, cuándo. Hicimos una lista de muchas preguntas en ese seminario y preguntas interdisciplinarias de qué pasa cuando hay disturbios, dónde cargo un celular, cómo la gente come, cómo en cierta medida se estructuran se resuelven todas las necesidades de una ciudad más permanente. Y lo vimos desde la óptica de la religión, desde la óptica del urbanismo, desde la óptica de los negocios, desde la óptica de la tecnología, desde la óptica de la salud, desde temas de governance, que eran muy importantes, desde la óptica de engineering, los puentes flotantes, que son tan típicos de la foto. Y entonces cuando teníamos claros los temas, invitamos a las escuelas. Llegó el Business School, el School of Public Health, el Divinity School, el School of Engineering. Un poco, algo que pasa en la investigación, asumo que están tratando de ponerla de nuevo. Algo que pasa en la investigación interdisciplinaria es que nunca las transgresiones realmente ocurren. Entonces, lo que pasaba aquí es que era un caso tan como out of the box, que nadie sabía qué es lo que nos íbamos a encontrar, qué nos iba a pasar yendo a este campamento con millones de indios desnudos tratando de bañarse, que empezamos a hablar entre las disciplinas y empezamos a encontrar problemas que eran comunes, que no sabíamos si pertenecían a una disciplina o a otra disciplina. Y ahí las transgresiones efectivamente empezaron a ocurrir. Eso fue muy interesante y yo creo que es como un takeaway para cuando uno arma otros proyectos interdisciplinarios en otros contextos. Tuvimos que levantar mucha plata, mucha plata, porque montamos un campamento de Harvard en el lugar, llevamos a 40 estudiantes.
Otra cosa muy interesante que hicimos fue que el Radcliffe Institute nos dio fondos para atraer a la gente que planificaba el Kumbh Mela. Y entonces a esta esquina de la mesa está los 4 o 5 personas que gestionaban completamente la ciudad, y con ellos pudimos un poco entender cómo esto funcionaba, y gran parte de la información que les voy a traspasar ahora tiene que ver con eso. Uno de los grandes problemas que descubrimos después de esta cosa del trabajo interdisciplinario fue que si bien la regresión había ocurrido entre las disciplinas, lo que no sabíamos era cuál era el formato en que todos íbamos a poder comunicar disciplinarmente nuestros descubrimientos, porque descubrimos que cada disciplina habla con sus pares de una manera distinta. Entonces, nos pasó una cosa muy rara. Nosotros en el Design School que llevábamos el proyecto, dijimos, ok, vamos a guardar toda esta información y vamos a hacer un libro, una exhibición, un par de artículos, las cosas típicas que hacemos los arquitectos y los diseñadores. Pero pasaron 3 semanas que volvimos y el Business School hizo un caso de estudio, lo vendió, se hicieron ricos. El Public Health, la escuela de Public Health hizo 4 o 5 peer-reviewed papers en peer-reviewed journals, que nosotros no publicamos en peer-reviewed journals porque no tenemos indexiones a nadie en el mundo, nadie con ninguna revista con indexiones y casi le interesan los temas de arquitectura y urbanismo, pero ellos sí, entonces ellos habían publicado una montonera de artículos. Y un poco uno de los desafíos era encontrar esta especie de gran venue. Al final lo que hicimos fue un libro que está recién publicado. Dentro de las cosas que, un poco los outcomes que nosotros hemos tenido, para contarles rápido, hemos escrito más de 15 artículos, que si quieren les puedo dar un poco las coordenadas para que los lean, que son muchos escritos por mí, Raúl y el team, que son muchas personas que trabajan con nosotros. Este libro, que estoy muy contento porque después de como 3 años acaba de salir, ahora en abril lo vamos a lanzar en Cambridge, que se llama Kumbh Mela Mapping the Ephemeral City, que muestra todo lo que les voy a mostrar ahora, una exhibición que viaja alrededor del mundo, que a partir de abril y va a empezar a viajar por una serie de países. Si alguien lo quiere traer, está abierta para ustedes, para que la traigan. Se las prestamos con mucho cariño. Y un poco que cuenta todo el rollo. Y ahora vayamos un poco a ver el tema de la ciudad. Esta es la ciudad. Este es la vista desde nuestro... Yo estaba viviendo en India, yo me fui a vivir a India como 6 meses antes, documentando cómo esta cosa se armaba y sabía el lugar en que nos íbamos a quedar. Esta vista es la vista desde el campamento donde nosotros nos quedábamos, que miraba a la ciudad. Esa línea que se ve al medio de eso verde es el recuerdo de la ciudad 12 años antes. Porque este espacio se reconvierte, cuando el monzón baja, se reconvierte en campos de cultivo. Y esta es la vista desde el campamento, exactamente el mismo lugar. Es impresionante. Yo nunca me lo esperé. Una ciudad, yo vi cómo se montaba, una ciudad que desde octubre se empezaba a cablear y se cableaba una ciudad entera. Se hacía todo el sistema de drenaje de la ciudad. Cuando ya estábamos como en noviembre, vamos a ver esto más en detalle, se montaban 138 kilómetros de calles desmontables, teatros, clínicas, estaciones de policía. Y todos los elementos que conforman una ciudad tradicional estaban presentes, pero así, pop-up, de un minuto a otro se había montado. Una locura. Lo más interesante era que desde este campamento, que estábamos un poco afuera, tuvimos mucha suerte, nos quedamos en un campamento que no sé de qué, que era un templo de no sé qué Dios, pero desde nuestro campamento se escuchaba el ruido de la ciudad. Era una ciudad que sonaba constantemente. Esta típica música como hindú, religiosa, con mantras y no sé qué. La ciudad entera sonaba. Era alucinante. Y pensar que eso, un tiempo atrás, un par de meses atrás, estaba absolutamente tapado por el agua. Esta es una foto de nuestro campamento. Nosotros nos quedamos en esas carpas que están... Esto funciona, ¿no? En esas carpas que están ahí, nos quedamos acá. Este lugar es donde nos reuníamos todos los días después de hacer el fieldwork. Y por aquí bajábamos hacia la ciudad, que está acá y que está conectada por una serie de puentes, ¿verdad? Y aquí está un poco la ciudad que sigue para allá eternamente. Y aquí atrásito está el Sangam, que es el lugar a donde se juntan los 2 ríos, que es el gran lugar donde la gente se quiere reunir. Como les dije, nos juntábamos todas las noches después de hacer fieldwork. Después de estar todo el día afuera, todas las distintas disciplinas respondiendo a nuestras preguntas que nos habíamos marcado, y teníamos 4 horas de compartir y hacer intercambios realmente y seminarios y presentaciones de qué es lo que habíamos encontrado. Ahí es donde nos reuníamos. Y ahora lo que les voy a contar es muy interesante. Acá. Una de las cosas que nos facilitó mucho entender el insight, imagínense, si estamos hablando de mucha gente que ni siquiera habla inglés, porque son sadhus que están en los Himalayas, fue que aquí en esta foto, este señor que está aquí, se llama
Baba Rampuri. Él es californiano. Es el primer occidental que, sí, es el primer occidental que fue aceptado por una cara. Acuérdense, Akara, esta orden religiosa, antiguamente de guerreros que peleaban y que hoy día se ha convertido en una cosa espiritual. Él fue aceptado, él tenía 18 años, en una etapa media hippie de su vida, se fue a viajar por India y así lo cuenta. Él habla inglés perfecto, así lo cuenta. Llega a una cueva arriba en Gangotri, donde nace el Gange, entonces, y están los sadhus sentados y le dicen, te hemos estado esperando. Y le empiezan a contar historias de su propia vida. Te hemos estado esperando y tú te tienes que iniciar y te tienes que quedar acá. Y es el primer occidental que en cierta medida fue aceptado por estos santos. Entonces, él nos contó muchos insights. Cosas simples, pero que son interesantes para entender un poco qué significa esta ciudad. Uno de esos insights es, por ejemplo, que esto tradicionalmente fue, la razón por la cual toda esta gente iba, es porque bajaban estos santos, que los tenemos en estas fotos de acá. Espérese. Estos santos de acá, que viven en el Himalaya, que tienen el cuerpo cubierto en ceniza, bajaban desde los Himalayas y se encontraban con sus devotos. Son gente que renuncian a todo, pero algo raro es que yo saqué esta foto y aquí él tiene un reloj Omega. Nunca entendí por qué, sí, como que renuncian a la... Pero alguien se lo regaló, no sé. Ya. Pero la cosa es que lo que nos contaba, y que es muy interesante, es que esta gente nunca tuvo una dirección. Ellos vivían arriba de los Himalayas, su dirección era una cueva. Pero hoy día, con el cambio de las tecnologías, todos ellos tienen Facebook. Y es decir, tienen una dirección. Y esto no es anecdótico. Dado que ellos hoy día tienen Facebook y tienen una dirección y se pueden encontrar, ¿qué va a pasar con el Kumbh Mela en 12 años más? Que supuestamente era el lugar de encuentro con los santos y ya no es necesario encontrar a los santos porque los podemos conectar por un mensaje por Facebook. Entonces, esta cosa se puede convertir de una manera u otra solamente en un entretenimiento. Entonces, todas esas preguntas un poco las empezamos a capturar. Por eso creemos que también es como un turning point. Como que hicimos esta investigación en un momento en que el Kumbh Mela estaba a punto de cambiar. Y eso nos sentimos muy afortunados por haberlo hecho así. Son los santos, son todos muy... Esto cuando se están bañando en el agua. Esto es muy interesante. O sea, uno ve el santo ahí y la gente, que ya no es solamente gente de la India, sino que gente de todas partes, van al encuentro con ellos y tienen sus gurús y sus devotees. Es muy interesante. Lo que les hablaba un poco, que antes no tenían ningún tipo de documentación, hoy día ya están como dentro de los sistemas, pero es realmente un congreso del hinduismo y de todas las distintas manifestaciones religiosas hindúes. Son otras sectas diferentes, va el Dalai Lama, porque ustedes saben que el budismo es una forma reformada del hinduismo, que en algún minuto que se consideró que el hinduismo que era demasiado extremo, entonces llega el budismo. Bueno, y la verdad es que nosotros, aparte de estas cosas religiosas, teníamos el grave problema de cómo mapeamos la ciudad. Se llama Mapping the Ephemeral City. Entonces, partimos con una cosa súper simple, que fue tomando muchas imágenes y georreferenciándolas. Nos subíamos, ahora las imágenes, para que fueran buenas e interesantes, esta cosa no funciona otra vez. Ok, las imágenes, para que fuesen buenas e interesantes, las hacíamos hacia lo Indiana Jones, montado encima de yo me subía encima de una camioneta y sacábamos fotos. Y esas fotos estábamos todos con las cosas referenciadas y íbamos armando este gran mapa, con lo que al final armamos el mapa del Kumbh Mela. Esa era una cosa, y otra cosa era que no nos dejaban llevar un dron, no nos dejaban llevar nada para mapear la ciudad desde arriba. Y eso para nosotros era clave, o sea, no podíamos hacer nada si no sabíamos cómo la ciudad se desplegaba en el tiempo. Entonces, que es un amigo de Raúl, es arquitecto, pero después se convirtió en un fotógrafo, inventó un sistema bien interesante, que es una cámara de foto pegada a un kite, a un volantín, que va rotando, entonces después rota, saca la foto y después nos permitía a nosotros sacar... armar las vistas aéreas como estas, que fuimos durante mucho tiempo, antes y después, contraponiendo en los distintos momentos del despliegue cómo la ciudad se iba implementando. Ahora, esto es una anécdota, pero yo la encuentro súper interesante. Casi se lo llevan preso a la policía, porque imagínense, está lleno de fotógrafos que lo que hacen es sacarle fotos a los santos desnudos, a las cosas religiosas, a los baños, y este tipo andaba por la ciudad sacándole fotos a las subestaciones eléctricas, a las calles, a los baños. Entonces lo para la policía y se lo querían llevar preso, al final fue todo un tema. Pero eso también tiene que ver con cómo era la seguridad y el control. Hicimos muchas de estas imágenes en las que tenemos antes y después,
que un poco son tomadas exactamente del mismo lugar en distintos momentos. Después vamos a hablar un poco del sistema del despliegue y cómo este despliegue funciona. Espérense, que esto es un poco difícil de manejar. Antes y después, en distintos momentos. Y luego viene el tema de como el urbanismo y la infraestructura. Pero para poder entender temas de urbanismo y infraestructura es fundamental poder situar un poco dónde está y cómo es posible que esto efectivamente pueda ocurrir. Dijimos que eran estas 4 ciudades que se muestran en el mapa de la izquierda, y en particular Allahabad está en los bancos del Ganges, que es este río que parte en Gangotri y termina en Calcuta, que va de izquierda a derecha, ¿verdad? Ahí dentro de ese cuadrado. Pero aparte de eso, una cosa muy interesante es que nosotros, el mapa aquí de la izquierda arriba, muestra, la primera pregunta que nosotros teníamos en la cabeza es decir, 120 millones de personas. Imposible. ¿Cómo 120 millones de personas? India tiene 1.200 millones de personas. Quizá el número está un poco inflado y después les voy a explicar por qué, pero digamos que 90. Y haciendo este mapa, que en India tampoco existía, porque lo produjimos nosotros en Harvard, que es un mapa que marca toda la densidad de los pequeños pueblos, porque siempre se habla de que está Calcuta, Mumbai, Delhi, Bangalore, como las grandes ciudades en India, pero la verdad es que la urbanización en India, la real urbanización en India, pasa en pequeños pueblos de 100.000 habitantes, 200.000 habitantes, 300.000 habitantes, y que todos esos pueblos se ubican en este borde. Y como esto es una cosa rural, es una cosa de creencia religiosa, quienes van a esta cosa son gente del campo. Entonces, ahí nos explicamos un poco cómo esta cosa podía funcionar. Por otra parte, estudiamos también, y no me voy a extender mucho en eso, cómo India siempre está llena de lugares sagrados, ¿verdad? Pero la gran mayoría de los lugares sagrados están aquí en el sur, como podemos ver. Y en el norte, aquí está Allahabad, en el norte parece que estaba justo en un lugar como con más carencia. Entonces también, es decir, la gente no está sobreestimulada con ir a estos eventos masivos. India es una geografía sagrada, entonces también los ríos son sagrados y por eso en ese mapa están los ríos sagrados. Y bueno, y abajo están los movimientos del monzón, que son muy interesantes para poder entender cómo funciona esto en India. Bueno, tratamos de entender un poco dónde estábamos con los ríos, el sistema de pueblos que estaban alrededor, las conexiones de trenes, las conexiones de viales, y llegamos a situarnos al Bank of the Ganges, como exactamente dónde está. Eso que está marcado en amarillo es donde está, es como son los límites de la ciudad planificada hoy día, en el último que fue en el 2012. Esto es como se ve el río justo antes de que baje. O sea, no hay nada, todo está absolutamente inundado. Esta imagen ya la vimos como de lado, pero un poco está esta traza de la ciudad 12 años antes de que baje el monzón y que luego se convierte en esta mega ciudad, ¿verdad? El tamaño. Esta es la ciudad puesta sobre Boston, pero quizás es más fácil si la miramos sobre Manhattan. Si bien esto es la ciudad sobre Manhattan, o sea, y esto es muy interesante. Estamos hablando de una ciudad que en su peak tiene 30 millones de personas. Manhattan no tiene 30 millones de personas. Y Manhattan es extremadamente vertical, y esto es una ciudad absolutamente horizontal. Entonces, es otra cosa interesante pensar cómo funciona esta densidad, cómo funciona esta gente, este flujo de personas en esta ciudad. Bueno, mapeamos un poco los distintos procesos. Hay muchas cosas a las que no me voy a meter, solo les voy a mostrar las imágenes porque vamos recién en la 250 y me queda 20 minutos. Es decir, lo que era importante con estos mapas era que entendimos que todas las etapas del despliegue de la ciudad estaban asociadas a los procesos del agua y del monzón y un poco de la tierra, ¿verdad? Y después venía la gran pregunta, y es decir, ¿cómo desde esto que está absolutamente inundado, cuál es el elemento, el artificio que nos permitía a nosotros colonizar este elemento y desplegar esta megaciudad? Y descubrimos que lo fundamental, que la herramienta más potente era la grilla. Una grilla que era muy particular, que la hemos dibujado obsesivamente y que la hemos tratado de entender obsesivamente, porque a diferencia de las grillas de las ciudades permanentes, que son grillas que son relativamente fijas, que para modificarlas hay que pasar por muchos sistemas de muchas negociaciones con las instituciones, es una grilla que está en constante adaptación a un río que cambia. El río del CUM no se deja de mover hasta que el CUM se acaba. Entonces, es una grilla que constantemente se está como reconfigurando interna y externamente. Bueno, el río se mueve, se construyen. Una de las cosas más interesantes que vimos fueron estos pontoon bridges. El tema
el tema en que cómo se da la movilidad y qué es lo que hace que esta grilla sea extremadamente robusta, es que es una grilla efímera y temporal que se superpone y se aprovecha de todas las calles e infraestructuras preliminares. Entonces, cada calle que tiende a cruzar de un lado al otro del río se convierte en un puente flotante. Siempre hay una tendencia a la redundancia sobre la optimización. Eso es otro tema clave cuando pensamos en campos de refugiados, en respuesta a desastres naturales. Nunca se optimiza, siempre se redunda. En vez de poner 1, se ponen 2. En vez de poner 2, se ponen 3. Y hay 18 puentes flotantes. Tratamos de entender también cómo se organizaba internamente. Con estas fotos aéreas pudimos mapear carpa por carpa y aunque no lo crean, nos pasamos un verano entero dibujando cada una de las carpas que armaban el CUM, lo que parecía ser bastante irracional, porque la verdad es que nunca van a ser iguales. Pero después descubrimos que tenía cierta lógica el hecho de dibujarla. Entonces hicimos estos mapas, que un poco es el primer mapa en el cual está absolutamente representado el Kumbamela, sector por sector, área por área. Analizamos los bloques, cuántas veces se repetían, las tipologías de los bloques, tratamos de entender las lógicas internas y externas de organización de las unidades y llegábamos hasta esto, que es muy interesante. Esto es, la ciudad entera está dividida en sectores, son 14 sectores, y cada sector está dividido internamente en campamentos. A diferencia de un campo de refugiados, que es un lugar en el que en el campo de refugiados la grilla y la repetición de la unidad básica neutralizan completamente la identidad de las personas, ¿verdad? La identidad es todo igual, es genérico total. En el Kumbamela, lo que se hace, que es muy inteligente, está el sector autosuficiente, igual que Chandigarh, el campamento, pero dentro de los campamentos se organizan como ellos quieren y representan lo que ellos quieren. Entonces, estudiamos un poco los campamentos de los Akara. En el campamento de los Akara están por el acceso en este lugar, siempre tienen su fuego ahí, y están esperando a sus devotos y tienen una serie de lógicas para poder ubicarse en lugares que ellos prefieren más que otros. Y hicimos este mapa chiquitito que un poco demuestra cuáles son las lógicas de crecimiento incremental de la ciudad. Es decir, a esta gente le dan un campamento. El campamento al medio tiene una bandera. De la bandera abajo es el lugar sagrado. Tiene un corredor inicial y las mayores jerarquías quieren estar cerca del lugar sagrado o cerca de este lugar. Este es el sector 4, es el sector es el Akara más antiguo, el Yuna Akara, el más importante. Y el proceso de densificación se da de manera de que cada vez que uno de la gente que vive en estas carpas tiene más devotos, empieza a tener más devotos, se va y funda su propio Akara en una cosa que se llaman suburban Akaras, Akaras que están fuera. Bueno, una vez que entendimos un poco cómo funcionaba internamente la ciudad, empezamos a entender el despliegue de la infraestructura, ¿verdad? Cómo el despliegue de la infraestructura tenía que ver con infraestructura permanente que se superponía a una infraestructura que era temporal, que estaba fuertemente asociada a los ciclos del agua. Y aquí estas son imágenes que van mostrando un poco cómo se van construyendo los puentes y las distintas etapas que van pasando de un momento a otro. Esto es muy interesante, ese monito chiquitito que se ve aquí, muestra cómo entre el 2001 y el 2013 el río está en una posición radicalmente distinta. Sin embargo, hay algunos puentes que sí se mantienen, que son los puentes que tienen que ver con la infraestructura preexistente. Pero esto quiere decir que el Kumbamela, si bien se replica cada 12 años, cambia completamente su geografía, el banco donde se sienta. Sin embargo, y esto es muy bonito, es la misma ciudad porque las relaciones, el espacio físico replica el espacio de las relaciones sociales. Es decir, la gente está cerca siempre de la misma gente, se mantiene en la jerarquía, en una distinta morfología. Y luego llegamos a entender el tema de la infraestructura y el deployment, cómo se desplegaba la infraestructura. Y otra cosa muy interesante tiene que ver con temas de la geografía material. Y nos dimos cuenta, y esto, una de las grandes preguntas que teníamos era decir, ¿qué pasa con todo este material? ¿Cómo se paga? ¿De dónde sale? ¿A dónde va? Imagínense, se monta una ciudad entera y ¿qué hago después que la ciudad se acabe los 55 días? Y nos dimos cuenta que el material venía de todas las regiones, y algo que les voy a mostrar después. Gracias a los mecanismos de construcción con que este material se modificaba, el material podía ser absolutamente, una vez que se acababa el CUM, desensamblado y reabsorbido por todas las economías de la construcción en los alrededores, ¿verdad? Entonces, y esto que está acá, esto es clave. Es decir, básicamente este es el kit of parts. Con esto yo armo toda la ciudad. Y se basa en dos cosas. En cómo montar una placa sobre un palo y en cómo amarrar dos palos. Y estos son todos los componentes. Prácticamente no se modifica el material. Y al no modificarse el material, se puede desensamblar y se puede reabsorber por las economías adyacentes de la construcción. Bueno,
todo puede ser absolutamente siempre llevado por 2 personas y es increíble lo que les voy a mostrar ahora, la diversidad morfológica que se logra con 2 o 3 elementos. Es decir, con 2 o 3 elementos, que son el algodón, la placa o el palo, se puede formar esto, que es una especie de monumento gigante donde están esos fuegos que les mostré antes con los sadhu, o una pequeña carpa. Son como estrategias incrementales de construcción bastante simples y básicas. Pero que si lo comparamos con un campo de refugiados que usa las mismas estrategias de una manera mucho más simple, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿por qué no hemos sido capaces de incorporar un poco más de inteligencia al momento de pensar el espacio de esos 47 millones de personas que están repartidos alrededor del mundo viviendo en condiciones precarias? Y la verdad es que yo creo que es porque ha sido pensado no desde el urbanismo, sino que desde un paradigma de salud pública. Grandes edificios se montan, teatros, cada cara tiene su teatro y hacen fiestas en la noche y está el sonido, los cantos. Estos son obras de teatro que replican lo que ocurre en los Vedas y los Puranas, que son sus textos sagrados. Esta imagen no la veo muy bien. Estos son los monumentos que están ahí. Es un monumento a gente que había peleado en Kashmir y que habían muerto en Kashmir. Entonces es un monumento que los recuerda. Aquí están las fotos de ellos, etcétera. Con esto lo que les quiero mostrar es la diversidad de morfología que se logra con 2 o 3 pequeñas estrategias de construcción. Si bien eso es lo que pasa con los enclosures, con los cerramientos, el tema de la infraestructura es un poco diferente. En gran medida la infraestructura sí es desmontable y móvil, pero empezamos con este catálogo de infraestructura y tienen distintos grados de especificidad y de modificación del material, lo que lo hace menos desensamblable en el tiempo. Bueno, aquí están los distintos sistemas de infraestructura, que son el cableado, los sandbags, que son estos que están acá, que controlan un poco el río, los puentes flotantes, etc. Cada uno de estos es una especie de conferencia en sí mismo. Bueno, está el tema de los puentes, de cómo se construyen. Yo documenté efectivamente cómo se construían. Se arman estos grandes elementos de acero fuera de la ciudad que flotan luego y después se llevan a través de camiones, se tiran al agua y se van montando sin ninguna machinery, sin grúas ni nada. Se van montando un poco estos puentes sobre los ríos. La gracia de estos puentes, y esto es muy interesante, es que esos pontones, que es la única cosa que nosotros teníamos la duda, decíamos, esto va contra la lógica del Kumbh Mela. El Kumbh Mela dice que todo para que sea factible económicamente, todo tiene que poder desensamblarse. Y descubrimos que no, que esto no se desensambla, sino que se guarda y se usa en otros lugares, en otros desastres, en respuesta a desastres naturales, otras celebraciones masivas, otros elementos de religión, y hay algunos que se guardan por 12 años. Entonces esto agregaba otro tema, es decir, esta ciudad es absolutamente reabsorbible, absolutamente reciclable, y lo que no se recicla se reutiliza. Y eso también permitía, y esto no es una cosa romántica de ecologistas, sino que es una cosa que tiene que ver con cómo efectivamente esto puede ocurrir. Bueno, un poco empezamos a entender cuáles eran los componentes que armaban los puentes y cuándo estos se desplegaban y en qué minuto y de qué manera, quién los llevaba, un poco lo que les había contado. Esto es muy interesante, el tema de las calles. 138 kilómetros de calle, las calles tienen que poder ajustarse rápidamente y básicamente la manera en la que lo hacen es que despliegan estos metal plates, que son placas de metal que pueden ser llevadas por 4 o 5 personas sin ninguna máquina y permite desplegar todas estas líneas de calles, ¿verdad? Entonces la ciudad tiene su sistema de calle, la cual es muy fácil de reparar. Y bueno, otro tema es el tema del sanitation. Está absolutamente creado todo el tema del drenaje. Y otra cosa muy importante es una serie de tipologías que tienen que ver con cómo se controla el movimiento del río, que básicamente son tipologías de sacos de arena, sandbags, ¿verdad? Ahí están un poco algunos, otros, etc. Otros que son ponds, un poco que juntan agua limpia dentro de la ciudad para uso de la ciudad. Y el tema, si bien sigue siendo un ensamblaje recombinatorio, aquí sí había mayor modificación de los materiales. El tema de los baños, estudiamos los baños, cuántos baños habían, los mapeamos uno por uno, la utilización de los baños, y esto explicaba que había mucha defecación al abierto, y es lógico. Pero si bien había mucha defecación, porque si ven ahí los números que están arriba, los baños no daban abasto para la cantidad de personas que habían en el momento de peak. Pero habían también muchos sweepers, que son la gente que limpia. Entonces, todos estos desechos se van sacando constantemente.
mucha tecnología asociada a los baños, los sweepers que van limpiando, como dijimos, hospitales, una serie de infraestructura, una red de hospitales. Nos interesaba estudiar qué tan lejos estaban si te pasaba algo. Esto, por ejemplo, son estaciones de buses que se forman para una ciudad en particular, porque mucha gente viene a esa ciudad. A veces pasan la noche ahí. Las estaciones de policía. Bueno, y prácticamente todo lo que replica el uso de una ciudad. Ahora, esto es muy interesante y fue una de las cosas que a mí realmente me tocó cuando fui al CUM. Ahí, si uno traduce eso que está ahí arriba, a inglés se llama Lost and Found. Quiere decir perdidos y encontrados. La verdad es que si lo traducimos al indio, si lo traducimos de hindi un poco más sofisticadamente, es perdidos y abandonados o algo similar. Es decir, no deja nada de encontrados dentro de su posible. Y la verdad es que una de las cosas que nos pasó cuando fuimos fue que nos encontramos con muchas ancianitas que, como este es un lugar sagrado y que si uno se muere en este lugar se reúne con Brahma, en el karma, bla, 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 no se reencarna, las iban a botar y las dejaban morir en el borde del río. Entonces, esta organización que lleva muchos años de cum tras cum, lo que hacía era recolectar a todas estas ancianitas y manejar o bien procesos de relocalización en sus lugares de origen, y cuando eso no era posible porque simplemente no las querían, las reubicaban en casas de viudas, que son casas que están 100 kilómetros más arriba en Varanasi o en otros lugares. Pero con esto lo que quiero decir es que esta es una ciudad que, a pesar de que a primera vista pareciera ser un campamento, pareciera ser que en su condición material es bastante simple o quizás simplona, a pesar de que tenga modificaciones, tenga distintas imágenes y una cierta identidad, en su estructura social y en las funciones y los programas que alberga es bastante compleja y quizás tan compleja como una ciudad más permanente. Temas de vacunación, imagínense la posibilidad de vacunar a 20 millones de personas, o sea, eso se usó muchísimo. Nosotros hicimos esto estudiamos las estaciones de policía, la grilla de control, esto es muy interesante. Cuando una vez a nuestro fotógrafo se le cayó el kite, ¡pum!, se cayó en un lugar. Y muchos niños salieron corriendo a perseguirlo. Pasan 3 segundos y llega un policía. Ahí aprendimos esto. Y el policía le dice, ¿qué es esto? Agarra la cámara, no se la quiere pasar. Y bueno, al final conseguimos que se la pasara, pero lo que aprendimos con esto es que todo el territorio está dividido en espacios como, no sé, 40 por 40, en esta grilla que está acá dibujada, que de hecho está dibujada como corresponde, y hay un policía al cual se le asigna desde torres de control que están en los bordes o bien on the ground, revisar ese cuadradito. Entonces, a pesar de que no se ve y la ciudad es súper amigable y uno no tiene la sensación de estar súper controlado, las infraestructuras de control son impresionantes. Un poco de cifra, 46 pozos de tubo, 30 millones de personas en el PIC, 6.000 buses, 1.034 trenes especiales, 22.000 polos eléctricos, 253.000 iluminaciones de calle, 663 kilómetros de calles de metal plates, 52 substations y bla, bla, bla. 834 staff médico, es enorme, es gigante. Hospitales, policía, campamento, etc. Y un poco así es como se ve la ciudad. La ciudad, y muchas veces me preguntan por qué está tan limpia, y la razón por qué está tan limpia es porque no se permite el comercio en su interior. La comida, y esto que estamos viendo acá es una cosa muy interesante, esto es un comedor. Cada akara tiene sus comedores abiertos y quien lleva la comida son los akaras, no las personas. La comida no se vende al interior, por lo cual no hay plástico. El CUM es absolutamente limpio. Yo he vivido en India 3 veces y es la ciudad más limpia que conozco en India. Entonces, básicamente, uno puede en cualquier minuto ir a entrar a una akara y te alimentan gratis. Es comida súper buena, es súper natural, hecha de vegetales, hecha en el mismo lugar. Entonces, aquí podemos ver también cómo las distintas instituciones sociales también son de alta complejidad y mucho interés. Esto es muy interesante. No podíamos tener publicidad en el Kumbh Mela. Y la única empresa que pudo tener publicidad era Coca-Cola. Y hubo muchas peleas con Coca-Cola, que por qué, y al final le dieron el lugar a Coca-Cola. Pero lo que es más interesante aún, yo creo, es esto. Esto es un chapati. El chapati es como la tortilla mexicana o el pan. Chapati o roti. Este es un chapati. Y entonces, esto es una empresa de jabón, de jabón de mano, que inventó esto y se lo regaló a la gente,
que es para calentar el chapati con una luz que te deja aparte marcado esto, que dice, lávate las manos con el jabón de la marca antes de comer. Entonces, a ellos sí les dejaron hacer el advertisement porque estaba cruzado con un tema también de salud pública, de concientizar a la gente. Pero es bastante interesante cómo se armó. Bueno, ahí la gente está comiendo sus chapatis, no sé qué, peluqueros, todas las funciones, gente que te vende flores, etcétera. Dentro y fuera de la ciudad, en los bordes de la ciudad venden un par de cosas, no muchas, etcétera. Y la verdad es que vamos a llegar ahora a uno de los puntos que yo creo que son fundamentales y que tienen que ver con que el governance, con la gobernanza de esta ciudad, que tiene que ver con que no solamente el desafío no es solamente montar materialmente una ciudad de estas dimensiones, sino que gestionarla, pensarla. Y ahí creíamos que habían grandes cosas que podíamos aprender para las ciudades, para el manejo de las ciudades contemporáneas, ¿verdad? Estos son los documentos de archivo que encontramos justo un poco antes. Esto, cuando les decía al principio y les mostraba los planos, la ciudad cambia radicalmente y deja de ser esa especie de campamento desorganizado de esas primeras fotos que vimos cuando los ingleses, antes de la independencia, en 1930, publican el United Province Mela Rules, que básicamente genera un cuerpo de gobernanza. Justo este es el primer plano que se hace con este Mela Rules, el que vimos antes de la estampida, cuando ya se habían ido, pero genera una estructura de administración que permite planificar la ciudad y genera figuras, la figura del adhikari, que el adhikari es el District Magistrate, es quien controla todo el distrito, magistrado del distrito, que tiene el poder casi que de un presidente durante el momento, ¿verdad? Ha habido muchas evoluciones. Básicamente, en lo que se traduce ese documento es en este plano que está acá. Este plano está acá, es el único documento que realmente ellos crean y generan y con el que se controla toda la ciudad. Les dije que la ciudad estaba dividida en 14 sectores y cada sector tiene un campamento y que a diferencia de los campos de refugiados, y esto lo quiero un poco resaltar, dentro de los campamentos se les deja permiso para que se reorganicen como ellos quieran. Entonces cada cara un poco... Vemos que algunos lo hacen con AutoCAD porque ya hay gente que contrata a un arquitecto, otro sin ningún mérito arquitectónico, otros un poco más a mano, pero se empieza a diseñar internamente la ciudad. Esto es lo que les decía recién, es decir, está la ciudad de Allahabad acá, que es donde ocurre el CUM, decimos, y aquí Junsi, que tienen distinta administración, pero este espacio al medio, que está inundado en este momento, este espacio es de la jurisdicción de la adhikari. Y es donde se planifica la ciudad entera. Que la verdad es que la gran mayoría del tiempo que se planifica durante un año antes está absolutamente bajo el agua. Entonces él es rey como de un pueblo hundido. 14 sectores. Un poco cada sector tiene su propia expresión. Y cuando nosotros, la primera vez que en India nos encontramos con la gente que planificaba esta cosa, les preguntamos, bueno, ¿cuál puede ser nuestra contribución? Nosotros queremos hacer un proyecto, vamos a hacer este proyecto de investigación y la verdad es que queremos hacer algo que a ustedes les sirva. Y nos dijeron, lo que ustedes nos tienen que dar es un cuadro de organización, es decir, un organizational chart, no sé cómo se llama. No sabían ni siquiera quiénes eran, cuántos eran, imagínense. Estaban llamando a sus amigos, viendo cómo organizar esta ciudad y un poco nosotros hablando con ellos y con otras personas, post-racionalizando la experiencia, nos dimos cuenta que básicamente son 7 departamentos centrales y 18 departamentos del Estado que forman 7 planes de comité y que involucran más de 80 stakeholders. Luego, que funcionan a distintos niveles institucionales. Algunos funcionan al nivel, como dijimos, a nivel del Estado, que son estos que están acá, a nivel ministerial. Otros a nivel un poco de como divisiones más linkeadas al terreno. Y otros del sector privado y también del lugar mismo, ¿verdad? Como del Nagri. El Nagri es el nombre que se le da a esta ciudad efímera. Les prometo que no me voy a pasar en el tiempo, estoy súper bien. Entonces nosotros lo que hicimos fue lo que estaba a la izquierda y les pasamos, miren, este es su cuadro organizacional. Esa es la gente que está involucrada en la planificación de esta ciudad. Pero paralelo nosotros hicimos esto y dijimos, esta es una ciudad efímera en la que las interacciones inevitablemente van variando en el tiempo, van cambiando de poder. Seguramente hay una cosa distinta, no tiene que ser, el hecho de que sea efímera seguramente hace que no sea estática. Y entonces hicimos
este esquema, que se los voy a mostrar desglosado, en el que más arriba están las altas jerarquías, más abajo están las bajas jerarquías, y empezamos a mapear a través de conversaciones las distintas interacciones en distintos momentos del despliegue de la ciudad. Entonces, vimos todo el tipo como de reuniones que tenían y nos empezamos a dar cuenta de una cosa muy interesante. Las primeras etapas vienen todas top-down, todas vienen desde arriba, fíjense. Aquí, ahí estamos mostrando distintas como actores y con quién se relacionan y en qué momento. Pero cuando el Kumbh Mela empieza a acercarse, el poder, quien toma las decisiones, está mucho más abajo. Y esto es lo que podemos aprender para el planning, ¿verdad? Hasta que llega el momento de la implementación, y ahí es el Adhikari quien controla todas las decisiones. Prácticamente todos los días tienen reuniones en el lugar, hablan, y él, en ese momento, cuando está implementando, él tiene quizás más poder que el ministro que está más arriba. Puede agarrar el teléfono, llamar al ministro y decirle, oye, vamos a hacer esto. Se salta todos los canales de jerarquía. Eso es algo que en nuestras ciudades no pasa, porque no distinguimos entre momentos de implementación y momentos de planificación dentro de nuestra legislación, que es bastante, tiende a ser bastante estática, ¿verdad? Entonces, eso creemos que, no sabemos muy bien cómo articularlo todavía, pero creemos que es algo que podemos aprender. Esto un poco mapea las interacciones en distintos momentos y cómo se van moviendo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Esto es donde lo pensaban, y esa es la persona, ese hombre chiquitito, el hombre que está a cargo de toda la planificación del Kumbh. Un poco el deployment rápido, este diagrama ya lo vimos, va marcando cómo se va desplegando la ciudad, que primero son campos de agricultura, que esos campos de agricultura de a poco se van utilizando, la gente se va a bañar de todas formas al Sangam, que es el encuentro entre los dos ríos. Después, el río está arriba, el río llega, el río inunda completamente la ciudad. La ciudad está absolutamente bajo el agua, hasta que la ciudad baja, y cuando la ciudad baja, que es... Estoy medio complicado con mi pantalla, pero la ciudad baja en diciembre, o sea, el río baja en diciembre, y ahí la ciudad se empieza a cablear, empiezan a hacer las calles, empiezan a armar los puentes, empiezan a levantar los primeros límites de los bordes de las primeras divisiones, empiezan después a aplanar la tierra, empieza a llegar la gente, empiezan a aplanar la tierra, los contratistas empiezan a construir toda esta cosa. Y algo muy bonito es lo que viene ahora, que aparte de que se cablea, por supuesto, cada persona que se le asigna un lugar, santifica el lugar, se dan muchas negociaciones entre los distintos actores de las órdenes religiosas, quienes determinan dónde están, porque dónde estás, todos quieren estar más cerca del Sangam, que es el encuentro. Se empieza a levantar la ciudad, llegan artesanos de todas partes, es una textura infinita de algodón y bambú. Es realmente impresionante el proceso de despliegue, también la infraestructura. Se empiezan a ver temas de la infraestructura para el sanitation. Después llega diciembre, llega diciembre, diciembre, enero al final, se empiezan a poner los puentes. Y después la ciudad se empieza a llenar. Cuando llega febrero, la ciudad ya está llena, está en completo funcionamiento. Entonces ahí tenemos estas fotos, un poco que nos van mostrando una ciudad en pleno funcionamiento. Hasta que la ciudad posteriormente comienza ya en marzo a desensamblarse. Las piezas se van siendo llevadas a distintos lugares de los bordes para poder permitir los nuevos usos, que son los usos más ligados a... Esto es como son las carpas por dentro, un poco cómo se vive. Las banderas son las que hablábamos de los Akara, donde están los lugares sagrados, y abajo están todas las construcciones. Esto es solamente un poco para darles una visión de más o menos cómo es el despliegue de la ciudad en el tiempo. Y bueno, cuando la ciudad está montada, justo antes de que se despliegue, viene el clímax, el Bathing Day, cuando llega todo el mundo a bañarse a la ciudad. Llegan de todas partes de India. El lugar al que ellos realmente quieren llegar, todos sabemos que es el encuentro entre los dos ríos, ¿verdad? El lugar que está más deseado. Estos son los días de baño, cuando la gente viene, y realmente se bañan por 7 segundos, después los saca la policía,
Y hay una serie de temas a los que no voy a entrar porque la verdad es que me quedan 7 minutos y tengo que terminar. Y todavía faltan un par de diapositivas, pero quiero llegar al final, porque en el final el desensamblaje de esta ciudad es lo más lindo. Este es el flujo, cuando están dentro del río. Los santos, ¿verdad? Y la gente después se empieza a ir. Y cuando la gente se empieza a ir, empiezan a quemar un poco los lugares, empiezan a quedar los registros de la ciudad en el borde, todos los registros de la infraestructura, todas las huellas, la ciudad marcada, estos son lugares donde duermen, los espacios dentro de las carpas. Aparece toda esta como otra ciudad, como esta especie de footprint de la ciudad. Algunas cosas quedan dando vueltas, como esas que están ahí. Un Shiva Lingam, por ejemplo, que es eso que está ahí arriba, que es una... que no importa. Que es una cosa religiosa. Y poco a poco se empieza a reconvertir en un campo de cultivo. Y después se vuelve a inundar. Una cosa muy bonita que cuando nos íbamos yendo del campamento, alguien nos ayudó a organizar el campamento, una mujer que era muy cercana a los Akara. Y entonces nos estábamos yendo y lógicamente lo que le dijimos fue como muchas gracias, esto fue muy significativo para nosotros, nos sentimos realmente privilegiados de haber podido haber visto esta ciudad, haber podido estar acá. Y ella nos dice, sí, siéntanse privilegiados. Y nosotros le dijimos, bueno, sí, porque ver cómo una ciudad se despliega, la infraestructura. Nos dice, no por eso. Siéntanse privilegiados porque el Gange, de Mother Ganges, que le dicen ellos, como la Mama Ganga, se recogió y lo dejó sentarse en su regazo. Y eso en gran medida representa la visión que ellos tienen. Es decir, lo maravilloso de esto dentro de su cosmovisión no tiene que ver con el despliegue de la ciudad, no tiene que ver con las cosas que a mí me excitan de este caso, sino que tiene que ver con una geografía que te permite, que es absolutamente sagrada y que te permite tener esos encuentros. Ahora, un poco para cerrar, porque prometí que terminaba a 6:30 y estoy terminando a las 6:25, voy a hacer un par de reflexiones de resumen. El Kumbh Mela y los casos que les representé antes, yo creo que representan una ecología urbana sustituta que crece y desaparece a una escala temporal, a menudo muy apretada. En realidad, cuando los paisajes urbanos temporales son vistos como expresión de una forma distintiva de urbanismo, un diálogo potencial se establece entre asentamientos efímeros y asentamientos permanentes. Temas que se negocian en los distintos urbanismos efímeros son tan diversos como la memoria, la geografía, la infraestructura, el saneamiento, la gestión de la salud pública y la ecología. Estos parámetros despliegan su potencial proyectivo ofreciendo alternativas no solo para repensar los casos dentro de los límites de un urbanismo efímero, sino que también para incrustar, y esto es muy importante, para incrustar sistemas más suaves, pero quizás más robustos dentro de las ciudades permanentes. Andrea Abranci, en esto que yo les comentaba, nos aconseja sobre cómo pensar las ciudades del futuro. Sugiere que en el próximo milenio tendremos que aprender a aplicar reversibilidad como un elemento clave, evitando soluciones rígidas y decisiones definitivas. Nos sugiere también un enfoque que permita al espacio ser constantemente ajustado y reprogramado con actividades no previstas. Y la verdad es que creo que urbanismo efímero como una idea reconoce la necesidad de reexaminar soluciones permanentes como el único modo para la formulación de imaginarios urbanos. Y en su lugar imagina nuevos protocolos que constantemente se reformulan, se readaptan, reproyectando en una búsqueda iterativa para un equilibrio temporal, que reacciona a un estado de crisis permanente. Esta imaginación aboga por la validez simultánea del urbanismo tanto temporal como permanente en varias dimensiones, pero siempre cuestionando profundamente la permanencia y la estabilidad como condiciones predeterminadas, así como también nos ayuda a reconocer el potencial de discusiones alternativas en la construcción de un nuevo imaginario para la producción de los entornos urbanos del futuro. Muchas gracias. ¿6:20? ¿Qué hago? ¿Me siento ahí? ¿Me quedo aquí? Senta aqui um pouquinho. Ok. Senta-te acá. Por favor. Upa. Bom, es alucinante. Hace tiempo que sabía de esa celebración. Mi portuñol es precario. Pero no sabía cómo se daba, no sabía cuán
profundo era. E tanto não sabia, uma coisa que me deixou impactada. Sempre pensei que as pessoas queriam volver. E que o hinduísmo era muito mais pleno, porque vivi várias vezes, era um aperfeiçoamento, ¿no?, da vida. Jamais pensaria que a instância cristã judaica de vivir uma vez sola e ir direto para a vida eterna seria almejada, seria desejada. E para mim foi impactante, né, banhar-te para dizer não mais, por favor, não mais. Pero a coisa que queria começar perguntando-te era... ¿Suena esto? Sí, ¿no? Sí. ¿Funciona? Sí. Tudo que vimos, sabemos que a urbanização da Índia por a Inglaterra começou haciendo la disposición de la ciudad esparsa, para que si un día hubiera una revolución, no tuviera tiempo de haber concentración. Y eso es una respuesta muy clara de que no hay mecanismo de control. Puede ser un país poco denso, habrá un momento de encuentro, ¿no? Sí. Ahora, son dos cosas que quería preguntarte. Una es la urbanización del efímero, del instantáneo, que busca dar condiciones de evitar propiciar la celebración, como vimos, como es el carnaval para nosotros, como tanto, ¿no? Y vimos acá tan fuerte. Otra es la urbanización del precario. Sí. Entonces son dos tipos de pensamiento de urbanización muy distintos. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para tornar menos precarios las efemeridades que no son por celebración, pero por necesidad? Sí. Yo creo que esa es una pregunta clave y tiene que ver, un poco difícil para mí contestarla al vuelo, pero voy a hacer un esfuerzo. Es una pregunta clave porque tiene que ver con que es en lo precario donde las condiciones de la formalidad están suspendidas y, por tanto, nuevas imaginaciones pueden surgir. Es decir, muchas de estas apropiaciones temporales del espacio, estos elementos incrementales, muchas de las imaginaciones urbanas que han sido tan celebradas en los últimos 15 años, surgen en los asentamientos informales porque estas estructuras tan fijas, que no son materiales, sino que son institucionales, están en cierta forma suprimidas. Entonces yo creo que la pregunta un poco va hacia los dos lados de partida. ¿Cómo podemos encontrar casos y crear las condiciones para poder analizar suprimiendo el análisis crítico, suprimiendo el prejuicio de que esto que es más precario, el slam, no tiene valor en sí mismo, para poder aprender cosas como estos casos que yo traté de mostrar, que cuestionan ciertas certezas de lo que es más como fijo y permanente, ¿verdad? Yo creo que esa es una. Y la otra tiene que ver con cómo encontramos narrativas alternativas. Es decir, cuando hablamos de la ciudad informal, y esto es una cosa que Raúl tiende a repetir muchas veces, la informalidad viene de un concepto económico, es decir, que no paga impuestos. Pero la informalidad dentro del espacio es una cosa que no tiene nada que ver. La informalidad dentro del espacio, esos asentamientos, al final son súper formales. Tienen todos sus sistemas de reglas, urbanísticamente tienen múltiples sistemas de reglas y apropiaciones de las cuales funcionan como un sistema de gobernanza interno. Entonces, también tiene que ver con cómo estos binarios entre lo precario y lo establecido, lo formal y lo informal, pueden ser de alguna manera sofisticada, difuminados. Es decir, en nuestros discursos y en las imaginaciones que nosotros formulamos para la arquitectura y el urbanismo. Queria abrir para perguntas. Temos uma. Hola. Alô. Primero, felicitaciones por el trabajo, por el mapeamiento. Sobre Cumbamela, específicamente. Afuera el lago, afuera el tema del agua, pensando sobre las áreas que no inundan, ¿existe algún tipo de control administrativo, legal, de la parte del gobierno, para que la gente no haga las construcciones
definitivas? O si no, ¿cuál es la razón? La verdad es que esa es una muy buena pregunta y se responde diciendo que todo se inunda. O sea, el Nagri entero, todo el límite, y eso es muy inteligente, porque si no, inevitablemente esta ciudad tendería a tener elementos más permanentes. Entonces, lo único que queda como permanente son algunas infraestructuras, pero todo el resto dentro del Nagri se inunda. Entonces, no es necesario los sistemas de control. Mais alguma pergunta? Temos uma. Queria perguntar como que, para ele, ao ver esse festival que acontece em um tempo tão espaçado, de 12 em 12 anos, mas que acontece há tantos anos, e dentro dessa ideia de cidades efêmeras, como que ele pensa a questão de como a gente ou mantém o apego simbólico pelo patrimônio, ou como que as sociedades hoje, porque a impressão que eu tenho é que a ressignificação ela vai ter que se dar a cada momento, como se cada cidade pudesse, no seu hoje, pensar como que ela deve funcionar, e não o que foi feito antigamente para ele continuar tendo valor patrimônico e simbólico. Então, como que a gente pensa a ideia do patrimônio nessa ideia das cidades transitórias, né? Como que ela continua tendo valor, mas indo para frente, vivendo hoje? Déjame ver si entendí la pregunta. Me estás preguntando cuáles son las implicancias de un urbanismo efímero para el tema patrimonial. ¿En resumen o no? Sí. ¿Sí? Ya. Acabo de escribir un artículo sobre eso. De hecho, acaba de salir en Landscape Architecture Frontiers. Y la verdad es que una cosa muy interesante, yo creo, es que nosotros tendemos a pensar en temas de conservación como temas de conservación de lo material. Estos casos de urbanismo, de urbanismo efímero, cuando uno los analiza, se da cuenta que el valor está en la práctica, en la praxis, en la conservación de maneras particulares de o bien reconstruir una ciudad, o bien construir un ídolo y llevarlo y botarlo en un lugar para que se disuelva, o bien reformular todos los pasajes y cambiar la funcionalidad de algunos espacios urbanos. Entonces, lo que es interesante, y yo creo que es interesante esto sí ahora para las ciudades permanentes, es decir, en algún minuto vamos a tener que entender que la preservación arquitectónica no tiene que ver con parar el tiempo y con dejar que las cosas no se muevan, sino que va a tener que ver con modular el cambio a través de la memoria. Y en una formulación de ese tipo, pensar en la preservación como una práctica y no como la preservación de la forma, yo creo que nos puede ayudar a desarrollar nuevas estrategias. Mais alguma pergunta? No. ¿No, cierto? Ahí sí, sí. Bueno, no sé si lo que voy a decir es una pregunta o si es un comentario solamente, pero quería saber cómo ven ustedes la relación de la contradicción, por lo que está tan relacionado eso con lo religioso, y como todo lo de lo religioso es lo más permanente, ¿cierto? Y cómo es que no sé formular bien mi pregunta, pero lo que quiero preguntar es que las ocupaciones, tales ocupaciones que no son permanentes, están muy relacionadas con lo religioso y con lo inmaterial, o sea, el arte y la música, como nos estábamos mostrando ahora. Y lo que quiero preguntar es, ¿cómo ven ustedes esa contradicción y por qué sería que esas dos cosas están tan relacionadas? Mira, una manera de contestar esa pregunta, y bastante interesante, es que cuando hablamos de paisaje, y ahí es donde los paisajes efímeros de extracción pueden enseñarnos algunas cosas, porque los paisajes efímeros de extracción, las ciudades que se montan para extraer recursos naturales, duran 100, 150, 200 años. Y no son ciudades efímeras en su materialidad, pero que son efímeras en su imaginación. Saben que se van a desensamblar. Entonces, cuando nosotros analizamos, y estamos haciendo un proyecto muy bonito en Chile, en Calama, que es la ciudad que extrae el 40% del cobre, que el desafío es decir cómo entender que esta ciudad funciona, a pesar de que una ciudad funciona con una imaginación de campamento.
La gente viaja a la ciudad, está 3 días, sube a la mina, baja, se va a Santiago en avión, gasta su plata y todo el placer, se vive allá, y esta ciudad solamente alimenta lo que se llama el bare life, como la vida desnuda, lo básico. Y todas las otras capas más complejas de la urbanización, que tienen que ver con dar espacio a la cultura, al ocio, al tiempo libre, a la religión, no encuentran su espacio en esta ciudad porque está pensada de este paradigma del campamento. Entonces, un poco dando vuelta a tu pregunta, que dice, ¿cuál es esta contradicción de que todo lo efímero tiene que ver con materiales ligeros? Yo digo, no necesariamente. Hay veces que puede tener que ver con materiales ligeros en algunos contextos, pero en otros tiene que ver también con eso que decía Agamben al principio. Es decir, con esa estructura del campamento como paradigma biopolítico. Alguma pergunta mais? É interessante, é muito interessante a condição humana requerer uma permanência, né? Diante do efêmero da vida. E ter que viver de efêmeros a ponto de a gente entender que vai ter, sim, que estudar o efêmero e conviver com ele. A gente vive a ilusão da casa própria, do filho próprio, do marido único, né? Toda essa ilusão, né? E é muito bom a gente ter essa lição de 120 milhões de pessoas lutando para ter a última vida definitiva num acampamento transitório. Sim. Quero agradecer muitíssimo, né, ao Luiz Felipe Vera pela exposição e, mais do que tudo, pela excitação do assunto. E convidá-los amanhã, de novo, aqui, no Sesc Bom Retiro, às 14 horas, que sai em ponto, aonde teremos a Margarete Rago, o André Weiner e o Abel Perles, para mais uma conversa sobre o tempo livre na cidade. Muito obrigada.